De hecho, espera, me dio risa. Bueno. Shalom, bendiciones para todos aquellos que nos ven en esta hora del día. Bienvenidos a su programa Echer Hayil. Mi nombre es María Fernanda Díaz, Liliana Franco y María Fernanda Cruz. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy edificante para todas las amadas mujeres que nos están escuchando y es cómo ser libre del menosprecio. Pero aún, si tú eres hombre, joven, nos estás escuchando, quédate porque este tema también es para tu vida. Así es, y antes de iniciar, pues los invitamos a que compartan este video. No solamente se queden ustedes con esta instrucción, con esta enseñanza, sino que también se la compartan a otras mujeres, a otras personas, a sus familiares, a sus conocidos, porque así como va a ser, como ha sido edificante para nosotros, también va a ser edificante para su vida y para aquellos que también lo escuchan y lo ven. Y bueno, sin más preámbulo, amadas, bueno, acá desde Paipa, Boyacá también les mandamos un saludo muy caluroso, muy fraternal y bueno, muy gozosas de poder hoy estar compartiendo las tres juntas. Y lo hermoso y edificante es que sea la palabra del Eterno. Entonces es lo que más fortalece las amistades, lo que más fortalece la comunión como hermanas y pues también asimismo se lo queremos transmitir a todas aquellas que nos ven también y bueno, todos aquellos que nos ven. Así que vamos a empezar con respecto de una definición. ¿Qué es el menosprecio? El menosprecio es una actitud negativa frente a una cosa o persona consistente en concederles un menor valor o importancia de la que se merecen. Tengan mucha atención, menor valor o importancia de la que se merecen. También tiene que ver con desprecio hacia algo o hacia alguien. Es un acto de tener en poco o considerar inferior o desvalorar a alguien o algo, incluso llegando al rechazo. Tengamos muy en cuenta cada una de estas definiciones porque todo esto tiene que ver con lo que hoy vamos a desarrollar. Entonces, llegando al rechazo, falta de aprecio o poca estimación. Entonces, de acuerdo pues a esta definición, vamos a enfocarlo a algo bien lindo, bien especial, y es con respecto de, vamos a ver, mujeres, pero también varones, que podemos ver en la escritura, que sufrieron este menosprecio en medio de su vida en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, no solamente por una condición física, porque es algo que nosotros veníamos mirando y hablando, y es que una de las causas del menosprecio puede ser por la condición física, de que soy así, que porque nací así, que si soy alta, si soy gordo, si soy flaco, y bueno, condición física. También de dónde provengo, de la parte sí, de mi familia, mi cultura, de dónde salí, de dónde Dios me rescató, bueno, todas estas cosas. También podemos ver de la condición económica, ¿sí? Si tiene, si no tiene, si tiene más, si tiene menos, bueno, también lo podemos ver ahí. Y con respecto de la condición del intelecto, entonces, si tiene conocimiento, si es profesional, si no es profesional, si nunca tuvo esta oportunidad, entonces de ahí en medio de todas estas áreas nos vamos a dar cuenta con respecto de dónde empieza a afectar este menosprecio, cuáles son esas raíces, dónde provienen las acciones, los comportamientos de tanto de las mujeres como de los hombres. Y amadas, pues yo, muchos de este tema, o bueno, este tema lo vemos mucho más que todo en las mujeres, ¿sí? Tristemente, lo vemos es en las siervas, en las mujeres, que más en los hombres, aunque también en los hombres lo podemos ver porque vamos a ver un ejemplo en la escritura, pero si nosotros vamos a la palabra, vamos a ver muchas mujeres que sufrieron esta clase de menosprecio. Entonces, vamos a ir hablando acerca para darle inicio, acerca de varias mujeres que sufrieron de esta condición, de rechazo, de no darse el valor suficiente, de considerarse como inferior, de su desvaloro, de su poca estimación. Y vamos a empezar con una mujer de la escritura que fue Lea. ¿Sí? Muy bien la conocemos, la primera esposa de Jacob. Entonces, vamos a ir a Génesis 29, 23, 26 para poder leer un texto y ahí me habla específicamente de lo que estaba sufriendo Lea. Entonces vamos a leer el verso 23
capítulo 29, verso 23. Y dice, pero aquella noche, vamos a leer desde el 22, entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Entonces empezamos a ver la condición de Lea, ¿cierto? El primer rechazo que ella sufrió fue del esposo, ¿cierto? Entonces, Jacob, si nosotros o de pronto ustedes han escuchado de esta historia y de este patriarca, nos vamos a dar cuenta que Jacob amaba más a Raquel, ¿cierto? Y Lea fue la menospreciada. Y hay unos textos de la palabra que dice que Lea era la menospreciada. Es interesante lo que nos cuenta esta narración, ya que lo que el Eterno, o vio el Eterno, que Lea era aborrecida, y lo que hizo el Padre fue tan maravilloso que le concedió hijos. Porque lo que hizo el Padre a través de esta concepción de estos niños era traer consolación en la vida de Lea. Entonces, ¿qué otro punto podemos nosotras analizar con respecto a esta sierva? Algo importante de Lea es que a pesar de que el padre la bendijo con hijos, a diferencia de Raquel, que ya fue casi a los últimos días de la vida de ella, que como fue con José y con Benjamín. Y a pesar de todo esto, es ver que cuando uno no tiene esa identidad clara como sierva del Eterno, pues va a procurar hacer un sinfín de cosas para buscar la aprobación de los hombres. Y precisamente cuando quedó embarazada de Rubén, le dijo en el versículo 32, le dice, así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, Yahweh se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. O sea, como que, por favor, que a través de esto que yo estoy haciendo, él por fin se fije en mí y no me siga menospreciando. Entonces es ver que a pesar de que el padre estaba bendiciéndola a ella con hijos, pues muy dentro del profundo del corazón de ella la intención era que Jacob la amara. Sí. Y es porque había una falta de desamor muy grande. Así es, y eso es lo que vemos lo más profundo en la vida, en una persona que sufre de menosprecio o que ha vivido esta condición, y es que siempre busca mendigar amor, ¿sí? Porque una de las raíces del menosprecio es la falta de amor, ya sea del rechazo desde sus padres, ¿sí? Porque podemos verlo también, desde el vientre fue rechazada, rechazada porque no fue un niño, sino que fue una niña, por ejemplo, en este caso también, rechazada por su familia porque quizás no era deseado, no era amado. Entonces todo esto parece que para el mundo fuese normal, ¿sí? No, pues es normal, pues tuve una desilusión, pues de pronto le entregué toda mi juventud a esta persona y entonces nació un hijo que tristemente me desbordé todo mi dolor y toda mi tristeza en medio de la vida de este bebé. Pero mira la raíz y la consecuencia de que más adelante todas estas cosas que hay profundas, iniquidades profundas que hay en el alma empiezan a notarse, ¿sí? Empiezan a través de las palabras, a través de los pensamientos, porque si nos ponemos en el lugar de Lea, ¿qué pensamientos tendría ella? No, y mira que a lo largo siguió pasando, dice que luego quedó embarazada de Simeón y dijo, ya veo yo que no era amada y me ha dado otro hijo. O sea, era algo constante. Pero era curioso e interesante también que ella, como que a pesar de que reconocía que Yahweh le estaba dando hijos precisamente para consolarla, para decirle, mira, o sea, no te preocupes si Jacob no te aprecia o no te valora o no te da lugar, pero ¿quién se lo estaba dando? El mismo Eterno se lo estaba dando, el mismo Padre se lo estaba dando, y ella con el nombre que le daba a sus hijos, ella se daba cuenta, pero era como esa condición personal o natural
de ella que de todas formas ella sí por encima de eso quería era a su esposo. Y volvió y pasó, mira, con Levi. Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Pero mira mi Mafe, antes de continuar con el último, Sí. con el cuarto, porque es muy lindo, porque lo que hace el padre a través de cada hijo es darse a conocer más hacia ellos. O sea, digamos, darle a entender de que no es el hombre el que le va a entregar todo el amor, no es ahí la solución. O sea, la solución de todo su menosprecio no era que Jacob la amara, ¿sí? Sino que ella se diera cuenta quién era el dador del amor, que era el mismo padre. Entonces, sigue leyendo mi Mafe, el otro hijo. Y dice, y una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré a Yahweh, y entonces dejó de tener hijos. ¿Sí ves? Entonces, en medio del cuarto hijo, los 3 primeros hijos eran, bueno, ahora sí Jacob me va a amar, ahora como no era tan amada, ahora sí me va a tener cariño, ahora sí me va a apreciar. Pero después del cuarto hijo se dio cuenta que el amor verdadero provenía del Padre, que el amor verdadero, genuino y sincero y el que nunca vio fallar en su vida era el Eterno. Y por eso el nombre de Judá era ahora alabaré a Yahweh. Ya no solamente está pensando en su condición, en lo que yo quiero y en lo que yo necesito, sino que ahora voy a exaltar a mi rey. Como si lo hubiera entendido. Como si ya lo hubiera comprendido, como si ya hubiera Ya no le entendido interesaba eso. tanto si Jacob finalmente. Exactamente. Pero mira ese proceso difícil, ¿sí? Porque si nosotros miramos la situación de Lea, siempre en las matriarcas vemos, no, Raquel, ¿cierto? Y hasta el mismo pueblo desecha a Lea, pero también fue la mujer que más le entregó hijos a Jacob. Hizo parte de que el propósito divino del Padre se cumpliera en medio de la vida de Jacob a través de ser un instrumento de parte de Dios para traer bendición y traer hijos. Entonces, después de esto, bueno, una de las condiciones también que nosotros podemos ver en medio de cada uno de estos ejemplos y de estas mujeres es que a raíz del menosprecio y de que esto no se permita que Yahweh restaure, que Yahweh sane, empieza a causar algo en el corazón de la persona y es amargura. ¿Sí? Entonces la amargura que trae, la amargura empieza a crear en el corazón, bueno, empieza a crear muchas cosas en la mente, en el corazón, y estas son actitudes, ¿sí? Acciones de no ser feliz con lo que tiene, de no ser feliz con la familia que tiene, de no ser feliz con el ministerio, con el llamado que tiene, de no ser feliz con los hijos que tiene a causa del menosprecio. Entonces, de hecho, aún, pero no a desear lo que otras tienen. Entonces nace una raíz de envidia, a raíz de la insatisfacción que hay en su alma de no ser agradecida por lo que el Padre le ha entregado o agradecido, empieza a ver, si mis hijos fueran como los de fulanita, yo quisiera tener un esposo como el de ella, pero no es la forma correcta de alegrarse de las bendiciones de los otros, sino son de envidia y de codicia. Y eso es por causa de la amargura y de la insatisfacción del corazón. Así es, mira que o sea, si esto no se restaura y no se sana, si en medio de esta hora y de este tiempito que llevamos hablando con respecto del menosprecio, usted se ha sentido identificado, identificada con cada una de estas acciones, actitudes que usted de pronto ha tenido, como que porque no me llena, porque no me sacia, porque soy insatisfecho, porque soy insatisfecha, porque no me hace feliz lo que tengo, porque la comparación, porque los celos, porque la envidia, porque la rabia. Mira todo lo que empieza a venir, o sea, de una sola raíz empieza a producir, exactamente, empieza a desprenderse muchísimas ramas que lo que hace es que tristemente empiece a ser rechazada. Sí. Tristemente, porque si esto no se sana, esto es como un círculo, que entonces tú recibiste rechazo desde el principio y vas a seguir siendo rechazada y rechazada porque empiezan estas acciones, esas actitudes incorrectas, como en algún momento también de pronto lo pudo tener Lea con su hermana Raquel, ¿cierto? Celos, envidia, porque pues ella era la más amada. Entonces todo esto hace que también empiece a haber un rechazo en las personas, un rechazo de que porque esta persona es así, porque esta persona dice estas palabras, con qué intención dice estas palabras, su mirada, sus acciones, todo le molesta, todo le fastidia, no le gusta nada. Entonces mira todo lo que proviene,
que es necesario que se tome una determinación y una decisión de ser libre. Y eso yo hablaba con una mujer en medio de este tiempo y yo le decía, si usted no toma una decisión y uno toma una determinación de ya renunciar y ser libre y entender quién es el dador del amor suyo, quién es el que realmente la ha amado, verse como Yahweh la ama, verse como Dios la ama, entender el amor del Eterno, dejarse amar, porque a veces no es Dios, o sea, nunca es Dios, sino a veces es el corazón de la persona que rechaza aún también a Dios, ¿sí? Que rechaza el amor del Padre. El amor del Padre quiere amarte, quiere consolarte, quiere restaurarte, pero muchas veces se pone una barrera a causa, sí, del dolor, del sufrimiento, pero nosotros como siervos o como siervas no podemos durar toda la vida en la misma condición, ¿sí? Porque o le creemos al Padre o creemos todavía en las situaciones que pasaron, que es que en mi niñez, que es que mis papás, que mi padre, que mi mamá. Exacto, no se corta con eso y es un ciclo que mi Mafe y Lili, que tristemente cuando hay hijos se transfiere. Ah, sí, total. Entonces Porque nunca va a todo cortarse. depende de, o sea, como tú te ves, así vas a reflejarlo a los demás. Total. Como tú te ves, así te van a ver. Y así vas a ver a las demás personas. Porque eso sí es una mentira de la persona que, y eso es algo un cliché mucho del mundo, dicen, no, es que a mí entre más duro me han dado, más sufrimiento, yo tengo mucho más amor para dar, pero eso no es cierto cuando uno no conoce a Yeshua. Porque yo he escuchado muchas mujeres también que han pasado por situaciones muy difíciles en esta área de menosprecio de sus parejas, de su esposo o sus hijos, de sus padres, de aún de los mismos amigos, y ellas tienen como un amor fingido. Dicen, no, yo creo que a mí me pasa eso es porque yo tengo muchas cosas hermosas para dar, pero no es así porque tú no puedes dar de algo que ni conoces ni tienes. Y en la forma en que tú observas a las demás personas, y aquí juega un papel muy importante y son las miradas, definitivamente los ojos como ventana del alma, hablan mucho. Y cuando hay una mujer que tiende a caer en esta situación, pues todo lo va a ver con sospecha, como lo decimos, y a todas, aún, y me atrevo a decirlo aún en cosas mínimas, como por ejemplo el atuendo. ¿Sí? Como que, ¿y ella por qué está así vestida? ¿Yo por qué no puedo estar así? ¿Yo por qué no me puedo ver como ella? ¿Yo por qué no tengo el cabello como ella? Cosas que uno dice, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y es porque de una raíz muy pequeña produce cosas tan grandes, y aquí entra otro punto y es pues la hipocresía, porque realmente una mujer que está batallando con esto no es honesta, ni siquiera con ella misma para querer ser libre, y pues con las demás personas va a estar reflejando siempre eso, como esa barrera de ¡ay, qué lindo! Pero por dentro y después llega a su lugar, se cree todo sola y se lamenta por eso, como que yo por qué no soy así, yo por qué no puedo hablar así, porque ellos son mejores que yo, y pues eso va creando una grieta muy grande, y cuando hay familia, hijos, hay esposo, pues todo eso se transfiere. Y exactamente. Y aquí la cuestión es que, bueno, yo soy así, de pronto pueden algunas colocar su posición, no, pues yo soy así, ¿a quién afecto? Sí afectas. Así Y es. estás afectando a tus hijos, estás afectando a tu esposo, o si es el esposo, estás afectando a tu esposa, a tu familia, estás afectando, si estás en una comunidad, pues a la comunidad, le estás haciendo daño con tus acciones, con tus actitudes, con tu manera de hablar, con tu forma, con todo le estás haciendo daño. Entonces, es como que tú puedas entender de que ya es el tiempo, de que ya es la hora de ya pedirle al Padre y determinar en tu corazón de ya ser libre. Otro punto, y ya para pasar a otro personaje, y es con respecto en otra área, ¿sí? Que también sufrieron menosprecio, y podemos ver dos mujeres, Dina, una de las hijas de Jacob, ¿cierto? Génesis 34, usted lo puede ver, y Tamar, la hija de David, ¿cierto? Eso lo puede ver en 2 Samuel 13. Mujeres que sean, o porque son similares, o bueno, por cuál es como su condición, mujeres abusadas sexualmente, ¿sí? Lo cual produjo en ellas menosprecio por esta condición hacia sus propias vidas. O sea, ellas mismas se rechazan, ellas mismas se aborrecieron, lo cual también trajo vergüenza para ellas y rechazo de otras personas hacia ellas. Entonces, aquí también vemos otro punto, y es con esa parte, con esa área, de que quizás por el daño que les hicieron,
trajo esta condición a su vida. Hablamos como una desde el nacimiento, ¿no? De lo que fue transmitido. Pero acá en este caso estamos hablando de lo que causó o esta situación que causó, que trajo, empezó a traer menosprecio y personas o mujeres infelices, ¿sí? Y en medio de ese contexto histórico en el cual ellas se encontraban, pues nunca podían ser felices. No, Nunca, culturalmente eso era cultural. algo reprobado, o sea, era una mujer ya que era deshonra, no era digna de casarse, no era digna de, era una mujer repudiada, esa es la escritura que era una mujer repudiada y era, se contaba, ni siquiera estaba contada dentro de las viudas ni los huérfanos, que era como lo más rechazado dentro del pueblo. Entonces era una mujer, y si miramos eran jóvenes, Sí. eso es otra condición, o sea, eran en su plena flor de la juventud y no podían, o sea, es como si su vida se hubiese arruinado. Y hay un punto que meditaba y es que tal vez hay mujeres que nos están escuchando en esta hora, tal vez tú dirás, yo no he pasado por un abuso sexual, como una violación, pero si eres maltratada sexualmente por tu esposo. ¿Sí? Hay hombres que, como no tienen el amor de Yeshua, tal vez pueden maltratarte en el momento de la intimidad. De pronto solamente buscan saciarse a sí mismos, satisfacer sus deseos a sí mismos y no piensan en complacer también a su esposa, al cuidado, a la fragilidad que conlleva el hecho de que somos mujeres, porque es que el ser humano y Satanás ha puesto una venta tan terrible en este tiempo y es que la mujer es un objeto para usar. Y en el área sexual eso se ve tan fuertemente y hay mujeres dentro de las comunidades que están frustradas y amargadas por eso. Y es porque el esposo no las trata de la manera que el padre enseña en la escritura, que es como a vaso más frágil, ¿sí? Entonces, de pronto puede ser rechazo en que el esposo puede decirle, vamos a tener intimidad, pero mírese ese cuerpo, mírese tan gorda, mírese tan flaca, usted por qué no es voluptuosa, usted por qué no se hace así, o usted por qué no me hace esto. Este tipo de situaciones conllevan a que ella empiece a ver un rechazo a su propio cuerpo, a sentirse poca mujer. Y es una de las definiciones a poco valor, Sí, ¿cierto? A poco valor y no verse como la mujer que Dios la creó, ¿sí? Entonces, acá vemos otro punto, ¿no? A través de la vida de Dina y a través de la vida de Tamar, de las cuales sus sueños fueron totalmente frustrados en medio de su área sentimental, de su área familiar, porque algo muy, de donde digamos que en medio de esta cultura, donde o sea, una persona o una mujer bendecida era una mujer que estaba casada, buen casada, que tuviera hijos y todo esto, y ellas ya no lo podían hacer, ¿sí? Porque nadie las iba a aceptar porque ya no eran vírgenes, ¿sí? Entonces todo esto trajo mucha frustración también a la vida de ellas, donde se cortaron muchos sueños en su vida. Entonces, pues vemos otros dos ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo que es la vida de Ana, la mamá de Samuel. Y esta mujer tenía pues su esposo el Cana, ¿cierto? Pero el Cana también tenía otra esposa que se llamaba Penina. Esta mujer tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y acá vemos otro punto de que tenía su esposo, tenía su hogar, pero no podía tener hijos, era una mujer estéril, por lo cual producía en la vida de ella también frustración, rechazo, baja autoestima y también Satanás mismo usando también a la vida de esta mujer Penina para causarle mayor daño, más y más daño para ser una mujer de menosprecio. Pero acá vemos en la vida de Ana algo muy especial y algo muy lindo, y es que ella se fue a la fuente. Fue a la fuente, y la fuente era el Padre, era el Eterno, que trajo en ella consolación, que trajo en ella fuerza, que cambió toda su condición de vergüenza, ¿sí? Porque esa era otra definición de menosprecio, vergüenza. Entonces cambió toda su condición para ser una mujer completamente feliz, pero viendo o yendo a la fuente principal. Y ya por último, otra de las mujeres que podemos ver es la mujer que sufría de hemorragia, ¿sí? O la mujer que dijo, si tocas, si tan solo tocar el borde de tu manto. Entonces eso lo vemos en Lucas 8, 43 y 48, y ahí vemos mi Mafe, algunas de las características de esta mujer. Claro. Aparte de que era rechazada no solamente Por la sociedad. por su, exacto, es que físicamente desde la ley estipulada en Levítico era una mujer que por su condición de hemorragia era impura en todos los aspectos, entonces era rechazada a donde quiera que iba.
O sea, hasta sus propias pertenencias no podían ser tocadas porque ya quedabas inmundo. Entonces era menospreciada por los sacerdotes, por todo lado, por la familia, y el punto que hablabas también de Dina y Tamar también aplica para ella, a pesar de que no fue abusada en el área sexual, pero sí estaba frustrada en su área familiar porque por estar en flujo de sangre no podía allegarse a una persona, en este caso no podía casarse, no podía tener hijos, aparte de que hasta el momento en que Yeshua llegó a su vida no había cura para su enfermedad. Entonces era una mujer que había gastado todo lo que tenía con tal de ser sanada y de que esa vergüenza fuese quitada. Entonces era un menosprecio a nivel macro, y el único, hablando de la fuente, el único que jamás la rechazó fue Yeshua, porque decía que todo lo que ella tocara era inmundo, y el Levítico habla de que la cama, la ropa, donde ella estuviera, todo era ya contaminado, perdón. Entonces no, esto le impedía aún acercarse a la presencia del Eterno. Y este punto es muy interesante porque ella no podía acercarse a la presencia del Abba por su condición física, pero entender que espiritualmente el menosprecio hace que yo tampoco me pueda acercar libremente a la presencia de mi Abba, porque si yo no me veo como Él me ve, entonces ¿cómo me voy a acercar ante su presencia? Por eso, a pesar de este dolor, Yeshua si hubiese sido como los fariseos, hubiese dicho, ¿quién me ha tocado? Y pues la hubieran mandado a apedrear. Pero en ningún momento pasó así. Entonces, cuando se rompe esa barrera, pues puedes acercarte al Creador nuevamente, y la libertad de ella no solo fue física, fue una libertad aún para acercarse al Creador, al dueño de todo. Es una libertad espiritual. Espiritualmente, pero mira qué lindo de ella, pues que ella sí, independientemente, ella sabía su condición social, pero tuvo fe y decidió, tampoco, no menospreció el que iba a estar ahí, el único que podía traer Fue una libertad, decisión. sí, a su vida y Así serla es. libre del menosprecio. Así. Y la hizo totalmente libre. Entonces eso es algo muy maravilloso, y es entender que ahí vamos empezando a ver cómo ser libre, ¿sí? Porque vimos toda la condición de qué es, cómo son las acciones, cómo es una mujer o un hombre que está sufriendo esta condición, que está pasando esta condición, pero ¿cuál es la única fuente? ¿Sí? Acá no son muchas cosas, acá es una determinación y una decisión de dejarse amar por nuestro amado Yeshua. Entonces, vamos a ver otro punto, Lili, con respecto de muchas veces también nosotros actuamos, vimos como la parte del menosprecio que nos entregan, ¿cierto? Que muchas veces también nosotros mismas nos menospreciamos, pero nosotros a veces no nos damos cuenta que también hemos menospreciado. Así es, muchas veces nosotros lo primero que tenemos que hacer es eso, reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos menospreciado. Hemos menospreciado la palabra del Eterno, hemos menospreciado también a alguien o algo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que pedirle perdón a nuestro Eterno porque hemos menospreciado sus mandamientos cuando no los cumplíamos. O hay momentos en que no los tenemos en cuenta todos y no caemos en cuenta, eso es menospreciarlos, sus estatutos, el día que su palabra, también el momento que uno no menosprecia el Shabbat, ¿sí? Que no vaya por X o Y motivo, que lo menosprecie. O sea, que uno sepa que no es algo de valor, que uno diga, sí, definitivamente eso era porque me tocaba y no porque yo no quisiera, ¿no? Ese menosprecio hacia lo que el Eterno nos dice. Cuando desobedecemos las instrucciones. Si el Eterno pone siervos para que nos den una instrucción, entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer esa instrucción. Yo pienso que es muy importante eso y es algo que también debemos tener en cuenta porque de una u otra forma yo sé que nosotros caemos en eso. También otra muy importante, en Proverbios 11:12, él dice que el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Y es ver que sí, definitivamente, pues eso es falta de sabiduría, no se tiene chemá, no se escucha, y pues por ende se cae en desobediencia, que eso ya es un pecado. Cuando menospreciamos también la familia que el Eterno nos ha permitido tener, los hijos, el esposo, lo que hablábamos ahorita, Mafe,
esa esposa, valorarla, darle lugar. A nosotras como mujeres, el esposo, darle lugar que él se merece, el sacerdote que él se merece. Si no está ocupando ese lugar, ayudarlo para que él lo ocupe, porque también hay que reconocer que eso no es fácil, y menos de pronto cuando esa persona no lo trae desde antes o desde cuna o eso, sino que apenas o viene de un matriarcado, cosas así. Eso también es muy importante, esa parte. Otras cosas que nosotros menospreciamos, las cosas que el Eterno nos da, como hablábamos, ¿sí? Si la casa es grande, si es pequeña, si es bonita, cosas que tenemos, pero si nos vamos a dar cuenta de otras personas que no las tienen. Pero ¿cuántas personas no desearían tener lo que nosotros tenemos? Y por lo menos lo más importante en este momento, nosotros debemos valorar que tenemos, todos somos siervas del Eterno, tenemos la misericordia de Él, tenemos al Padre, podemos llegar a Él, contarle, pedirle, obedecerle, escucharlo. Entonces, eso es un privilegio que de pronto, como hablábamos, Dina y todas estas mujeres también tuvieron, y también lo supieron valorar y darse cuenta que al tenerlo, pues eso es muy importante, muy importante. Entonces, yo creo que lo que nosotros como mujeres debemos hacer es determinarnos a cambiar esas cosas que nosotros sabemos después de haber analizado y reconocer que definitivamente estamos menospreciando algo, determinarnos a cambiar esa condición de menosprecio a través de lo que el Padre nos enseña, escuchar y obedecer, básicamente eso. Yo estaba mirando la historia de Abigail, Nabal, su esposo, cuando rechazó o cuando menospreció a David, después de todo lo que David había hecho por él y todo. Y ella, una mujer muy, pero muy sabia, fue, intercedió ante David, le dio de comer, bebió con él y de todo. Y intercedió de tal forma que David tuvo misericordia, a pesar del menosprecio, porque David iba a matar, iba con más de 400,000 hombres a matar a Nabal, pero por la intervención de esta mujer sabia, la sabiduría, entonces ahí ya no, y sin embargo ella fue y le contó lo que había hecho y todo, y él como que también menospreció, o sea, como que le importó nada. Después pues él ya murió y todo, y se casó ella con David, pero yo decía, eso es ser una mujer sabia. En medio de todo, nosotros sí tenemos que ser esas mujeres virtuosas, ser esas mujeres sabias y ayudar de una u otra forma, si ya somos casadas, a nuestros esposos a que también sean sabios y no menospreciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Así es. Y hablando de David, ahí vamos a entrar en otro punto, y es el menosprecio en el ministerio y en el llamado. ¿Sí? Digamos que ya hablamos a grandes rasgos lo que es el menosprecio como mujeres, pero ya en este punto como siervas del Padre, y es algo que no podemos permitir, porque si el Padre nos llama a hacer esa Seshet allí, como estábamos diciendo al comienzo del programa, como se llama este programa, pues es porque somos esas mujeres virtuosas que tenemos un sinfín de características maravillosas o que aspiramos y que nos esforzamos cada día para ser como esa mujer que dice la palabra en Proverbios 31, pero es porque más allá de cumplir con un rol en el hogar, tenemos un rol muy maravilloso, y es en la edificación de la casa de mi Padre también. ¿Sí? Y a pesar de que con nuestros espositos son el sacerdocio dirigido por nuestro Eterno y bíblicamente así está establecido, pues el Padre colocó ayuda idónea, y nosotras somos esas ayudas idóneas maravillosas para edificar la casa del Padre también. Y David, a pesar de que dirán, pero es un hombre, pero es algo que se evidencia tanto en hombre como mujer, como en jóvenes, en niños. Entonces pues la idea es que lo entendamos, y es que recordemos que la historia habla de que Saúl fue rechazado, y por causa de que él pecó, pues el Eterno le dijo a Samuel que iba a elegir a otra persona y le envió a la casa de Isaí. Isaí con sus hijos, 9 hijos en total, pero pues al momento de que Samuel manda a llamar a los hijos de Isaí, pues solamente se presentan 8. Y es porque ahí empieza el primer menosprecio de la familia.
y es, ¿usted de dónde viene? ¿Sí? Y es que cuando el Padre te llama a ejercer un llamado, a cumplir un propósito, lo primero que puede decirte tu familia o las personas alrededor es, ¿y usted quién es? ¿Quién lo puso a usted? Mire quién era. Uy, el pasado. Y mira que la condición de David era difícil porque Isaí no lo mandó llamar con los otros 8, porque David fue el producto de una relación extramatrimonial, fue producto de un adulterio. Y desafortunadamente la madre de David era una prostituta. ¿Cómo sabemos esto? Recordemos que en Isaías capítulo, en el Salmo 51, perdón, habla de que cuando él pide perdón al Eterno, que fue cuando pecó con Betsabé, él reconoce una de las iniquidades que fue impartida desde el vientre, desde el nacimiento, y fue porque en pecado fui concebido. Y pues uno dice, ¿por qué en pecado si luego no estaban casados? Pues porque Isaí cometió una relación de adulterio. Entonces, ahí empezó el rechazo. Y entonces es ver que el padre llevó a Samuel para que ungiera a alguien como rey, y lo primero es, ¿usted quién es? O sea, no, usted no lo llamamos porque usted no califica, usted no tiene estas características, usted no es como nosotros. Y eso es algo que, de lo que encontramos en 1 Samuel capítulo 16. Dice que cuando Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y a sus hijos, también los invitó al sacrificio. En el versículo 6 dice, cuando llegaron Samuel, se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido de Yahweh. Y si miramos más allá, pues posiblemente que vio en él lo más alto, lo más fornido, lo más hermoso, Las capacidades las físicas. capacidades físicas, o sea, lo que humanamente uno puede ver. Pero Yahweh inmediatamente conoció la intención tanto del corazón del profeta como la intención de los demás. Y él dijo, no juzgues por su apariencia. Y ese es el primer error del menosprecio, el juzgar por la apariencia. Y es que cuando lo miran a uno en lo que uno era, pues nadie calificaría, porque desde usted, pero esa niña, esa joven, pues usted quiere hablar, si mire lo que usted era, esa era terrible, uy, eso era rebelde, era grosera, pero pues es que hay un antes y hay un después, ¿cierto? Pero cuando las personas se quedan solo mirando el pasado, posiblemente ellos también han sido menospreciados y por eso también menosprecian, porque no conocen tampoco al Eterno y no ven con los ojos del Padre. Entonces, pues David inicialmente solo rechazo desde su padre, yo imagino la relación como hermanos, ¿no? Usted es el bastardo, ¿no? El ilegítimo, uy, no, usted, fuchi, aquí no. Y pues muchas y muchos venimos de situaciones así, de mucho menosprecio desde nuestra casa o de nuestros hermanos a nuestro alrededor, de muchas personas que nos conocen, y cuando el Padre te dice, te voy a ungir para que me sirvas, y más cuando el Padre lo pone en una posición, no de rango, sino porque es una posición en el reino y empiezan a hacer como caras, como que usted que viene a hablar, usted que viene a enseñar, y más cuando alguien conoce tu antes, ¿no? El antes, entonces es un poco complejo, pero aquí la primera instrucción de Yahweh a Samuel fue, no juzgues por las apariencias. En la otra versión dice, no mires a tu parecer, no mires a tu parecer, o por su estatura, dice, porque eso yo lo rechazo. O sea, eso pasa a un segundo plano para el Eterno. Lo que para nosotros como seres humanos el prototipo es importante, porque uno cuando quiere buscar a alguien calificado para algo, no mira un prototipo perfecto. Pero Yahweh no mira eso, porque si fuese así, seríamos muy pocos, o serían muy pocos los que el Padre escogería. Y dice, Yahweh no ve las cosas de la manera que tú las ves, le dice al profeta. Y eso es un punto tanto para nosotros verlo así, que ya bueno, nosotros no podemos ver a las personas ni las situaciones de la manera natural. Así es. Porque aún como siervas, el Padre va a poner personas a nuestro cargo. Y si las vemos a nuestro parecer, pues no vamos a ver nada. Sí. Porque es que a veces somos muy crueles. Ay, no sé qué viene a decir, no, eso mejor yo lo hago, todo lo hago yo enseño, yo canto, yo adoro, porque es que nadie califica, y no es así. Yahweh confió en nosotros primeramente. Los siervos que el Padre puso en esta casa confiaron primeramente en nosotros. Si ellos se hubieran dejado guiar por las apariencias, yo creo que la comunidad estaría estancada. Sí, claro. No habría un crecimiento espiritual. Y entonces Yahweh le dice, no veas las cosas a la manera en que tú las ves, porque la gente juzga por las apariencias. Pero Yahweh que mira el corazón. Y ahí es cuando dicen que, bueno, ¿dónde está el otro? ¿Cierto? Y dice que Isaí primeramente vio a Eliab, Samuel vio a Eliab y él dijo, no, ese es el ungido. Yahweh le dice que no.
Y luego Isaí manda a llamar a Abinadab, a su otro hijo, y ya Samuel, como ya había entendido, entonces él dice, no, definitivamente este tampoco. Luego llamó a Simea y también dijo, no, definitivamente este tampoco es. Y dice que así le presentó a sus demás hijos. Pero Samuel le dijo, Yahweh no ha elegido a ninguno de ellos. Después le preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Entonces aún el papá también lo menospreciaba, lo negaba, como que, uy, no, voy a mostrarle lo mejorcito, voy a mostrar lo bonito, como cuando uno tiene un desorden en la casa y uno cierra todas las puertas y dice, no, mejor solo le muestro la sala porque es lo más bonito que hay. Algo así pasaba con Isaí en cuanto a sus hijos. Y dice, después Samuel le preguntó qué hicieran todos esos hijos y él dice, todavía queda el más joven. Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras, como que tiene una función pero no es tan importante. Y luego le dice, llámalo, manda a llamarlo de inmediato y no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y dice que cuando Isaí mandó a buscarlo, el joven era trigueño y apuesto y era de hermosos ojos. Y es porque definitivamente aquí se empieza a ver una de las características maravillosas que David tenía y era que era un hombre conforme al corazón de Yahweh, porque aquí no solamente muestra algo físico, sino algo de su alma. Era diferente, a pesar de que venía de lo más bajo, porque pues era hijo de una ramera. Sí. A pesar de eso, el Padre lo vio con ojos de amor, como nos ha visto a todas nosotras. Y es que no nos ve como nos ha visto el hombre, ni nos ve como aún nosotras nos hemos visto y hemos pecado, como decía Lilia. Porque eso también es un punto de reconocer que cuando los hemos menospreciado es menospreciar la misma obra de mi Padre. Entonces eso es algo que debo reconocer. Y ahí fue en el momento en que fue ungido, ¿no? Dice que entonces él sí fue ungido. Ahora pensemos todo lo que los hermanos llegaron a pensar, pero ¿a quién es este? ¿Y por qué nosotros no? Y eso pasa mucho en medio de los ministerios, ¿no? Pero ¿por qué a ese, si ese ni sabe hablar? Yo tengo más estudios, yo soy más elocuente, soy más inteligente tal vez, pero como ya ve lo que hay en el interior. Y más adelante vemos que sí empezaron a haber actitudes de desdén. Y hay una porción ahí en 1 Samuel 17, versículo 28, que dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor, ¿y cuál fue el primer hermano que se presentó ante Samuel? Eliab, casualmente. Dice que cuando Eliab, el hermano mayor de David, escuchó, lo oyó hablar con los hombres, porque recordemos que él fue a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra. Y dice que cuando él llegó y escuchaba al filisteo, que en este caso era Goliat, y que se burlaba de ellos y se burlaba de los hijos de Israel, pues él como que dice, no, venga, toca matarlo, él todo chiquito pero valiente. Y llega Eliab y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño y solo quieres venir a ver la batalla. Entonces, Eliab, el primero que fue convocado pero fue rechazado, empezó a menospreciar a su hermano nuevamente. Pero más adelante, no solamente lo rechazó su hermano, sino ya cuando David dice que él va a enfrentarse a Goliat, dice en el versículo 41, Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Esa expresión desdén es menosprecio, como que como mirándolo de lo peor, despectivamente es la palabra, como que, ¿usted quién es? Y por eso cuando le dice aquí, ¿soy acaso un perro para que vengas aquí con un palo? Porque dice que cogió un palo y unas piedras, pues porque iba a ser la onda. Entonces, vemos que fue rechazado por su familia, por su hermano, por el mismo Goliat y más adelante vemos que por el mismo Saúl, ¿no? Porque cuando más adelante cuenta la escritura que David pues se presentó ante Saúl y empezó a vencer en las guerras, el pueblo que decía, Saúl ha matado a miles, pero David a sus 10.000. Entonces empezó a ver la envidia del Saúl y dijo, no, toca matarlo, y empezaba a menospreciarlo. Aún David recibió el mismo menosprecio de parte de su primera esposa, que fue Mical, hija de Saúl. Cuando él llegó el arca del pacto a Hebrón y empezó a danzar con todo su corazón, y la otra que dice, lo menospreció en su corazón. Y una consecuencia del menosprecio de ella fue la esterilidad. Entonces, ojo, amadas, ojo en cómo miramos a nuestros hermanos, cómo miramos a los que nos rodean en medio de la comunidad, no en medio de todo. Porque si tú menosprecias a alguien, por ejemplo,
que el padre ponga a enseñar a alguien y tú empiezas como a mirar con desdén, como que sé quién es, quién viene a hablar, pues Yahweh se da cuenta de todo lo que hay, él pesa la intención del corazón. Y si tú y yo lo estamos haciendo, conociendo la escritura, y si decimos ser hijas del Padre, y si estamos cayendo en eso, pues tengamos cuidado porque las consecuencias del menosprecio a otros también son inminentes. A veces solo nos gusta la victimizar, ¿no es cierto? Ay, es que a mí me rechazan, a mí me hacen, pero como decía Lili, todas hemos rechazado en algún momento a alguien o algo. Y si eso ha pasado, amadas, pues es momento aún de ponernos a cuentas con el Eterno, porque no podemos ser como Mical, ni como Saúl, ni como ninguno de ellos, porque si eso llega a pasar, pues las consecuencias van a ser así. Así que cuando nadie parece creer en nosotras, ¿cierto? Cuando somos subvaloradas, cuando menosprecian nuestras capacidades e ideas y aún generan culpas por el pasado, pues nos quedamos escuchando estas voces y esto hace que nos desviemos del propósito del Padre. Es un distractor. El menosprecio también actúa como un distractor, como que Padre, yo voy a hacer esto contigo. Y uno, sí, Padre, yo lo creo, amén. Y en el momento de ejecutarlo vienen esas voces. Y uno, pero es que ¿quién soy yo? Sí, Pero es podría que, ser. sí, ¿Qué dirán? ¿qué van a pensar? Pero es que yo no soy capaz. No, mejor pongan a otro. Porque es que definitivamente la mente es muy rápida. Entonces, ¿cómo venció en este caso David eso? Pues David sabía quién era su pastor. Definitivamente él sabía quién iba delante de él. Y ahí mismo en 1 Samuel 17, del 29 al 30 dice, ¿qué hice ahora? Contestó David cuando le dice al hermano, cuando el hermano le dice, ay, ¿dónde estaba cuidando ovejitas? Él en el 30 le dice, en el 29 dice, ¿yo qué hice ahora? Solo estaba haciendo una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. En ese momento Saúl, pues, a pesar de que ya había sido rechazado, fue un instrumento del Padre para honrar a David también en ese momento, para que él no se diera cuenta para no dejarlo en vergüenza delante de las personas, como que, bueno, pues si usted está muy valiente, pues hágale, bien puede hágalo porque los demás no pudieron. Entonces, algo también que vemos aquí es que David había podido dejarse intimidar por lo que le había dicho el hermano, como que cállese, usted aquí no venga aquí a figurar, usted vino solamente a traernos de comer, y él había podido quedarse callado, pero dice que él siguió preguntando. Entonces, ¿qué hace? Eso es una de las cosas que debemos hacer frente al rechazo y al menosprecio, y es no dejarnos intimidar por las palabras, porque eso nos estanca. Entonces, si estamos haciendo algo y usted no lo haga, porque usted eso le va a quedar mal. Si yo me dejo atemorizar, intimidar por eso, pues posiblemente voy a hacer caso más a lo que ellos digan y no a lo que el Padre me está demandando. Entonces aquí vemos que a David no le importó y él siguió ahí como persistiendo y preguntando que quién era ese gigante que estaba desafiando al Elohim de Israel. Y pues también vemos que él se apropia de todo lo que, la parte espiritual, ¿no? Los recursos espirituales que el Padre nos ha entregado, ¿no? Su palabra, el ayuno, la oración, su Espíritu Santo, primeramente. Y en 1 Samuel 17, 40 dice, perdón, versículo 45 dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Elohim de los ejércitos celestiales, Yahweh Sebaot, el Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy Yahweh te conquistará y te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Elohim en Israel. Miren la valentía de este joven, ¿cierto? También, ¿no? Él sabía quién era delante del Eterno, dijo, Pues, sí. apacentaba las ovejas. Y él cuidaba sus ovejitas y él dijo, bueno, yo no me voy a dejar, voy a hacer caso omiso a los menosprecios de aún de mi propia familia para hacer la voluntad del Padre. Y esa es la manera en que como siervas debemos contestar frente al menosprecio. No decir, ¿qué le pasa? Yo soy una gran sierva. No, no con actitudes de orgullo, como decía Liz, sino con saber decir, bueno, tal vez no me ven como Padre me ve, pero yo no soy yo, es Yahweh a través de mi vida. Y el Padre habla por nosotras cuando tú y yo actuamos de la forma en que el Padre nos está enseñando en esta hora.
Entonces es entender que esa es una manera maravillosa de vencer, creyendo primeramente en el Eterno, porque si él se hubiera puesto a mirarse así como era y como todos le decían que era, pues Goliat lo hubiera matado a él. Y sí que podía haberlo hecho, pero dice que le cortó la cabeza y aún vio, fue algo profético, ¿no? Porque él dijo, hoy Yahweh va a hacer esto contigo. El Padre le empezó a mostrar algo profético y recordemos que David también fue profeta. Entonces, desde ahí, desde ese momento, Yahweh le mostraba el futuro de lo que iba a suceder. Así es, amados. Y ya en conclusión, si nosotros hemos dicho, pero ¿por qué yo tuve que sufrir esto? ¿Pero por qué tal cosa? Vamos a ver en la escritura que el primero que fue despreciado y menospreciado y desechado fue nuestro amado Yeshua. Y eso lo vemos en Isaías 53:13 y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Primero nosotros menospreciamos a nuestro amado Yeshua, como nos enseñaba Lili. Y hay otro punto en Juan 15:18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces así, amados, damos gracias pues al Eterno por este tiempo de reflexión, este tiempo de edificación a través de su escritura, de todo lo que el Padre mostró, habló, te llevó a la condición, a reconocer tu condición, pero también a tomar una decisión y una acción. Y entender que hay un Elohim más grande y poderoso que todo el pasado, que muchas cosas, que muchas palabras, que todo lo que ha pasado en medio de este mundo, hay alguien más poderoso y más grande que primero sufrió esta misma condición para hacer esa consolación para nosotros. Entonces, un abrazo para todos y nos despedimos de aquí de Paipa Boyacá. Shalom. Shalom.